El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadía Polonia, iniciando así, el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad. Con más de 100 millones de militares movilizados, y un estado de guerra total entre los grandes contendientes, destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio del esfuerzo bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares. Además, marcada por hechos de enorme repercusión que incluyeron la muerte masiva de civiles, tales como el Holocausto, los bombardeos masivos sobre ciudades, y el uso por primera vez en un conflicto bélico, de armas nucleares. La Segunda Guerra Mundial fue la más mortífera de la historia, con un resultado de entre 50 y 70 millones de víctimas, el 2,5% de la población mundial de esa época. El fin de la guerra fue el 2 de septiembre de 1945, un día después de cumplirse 6 años del inicio de la misma, tras la rendición de Japón, después de recibir 2 bombas nucleares en sus ciudades Hiroshima y Nagasaki. Por la guerra, fue imposible organizar y disputar competiciones internacionales. Los Juegos Olímpicos en 1940 se celebrarían en Tokio, pero después en Helsinki, y también los Juegos Olímpicos de Londres en 1944 fueron totalmente cancelados. A lo que mundiales respecta, las citas de 1942 y 1946 fueron cancelados, quedando a la imaginación lo que hubiera podido ser dichos mundiales. Como mencionamos, la Segunda Guerra Mundial provocó la suspensión de la Copa Mundial de 1942, para la que habían presentado candidatura la Alemania nazi, Argentina y Brasil. La decisión de quién la albergaría estaba prevista en un congreso de la FIFA, a celebrar en junio de 1938, pero su presidente Jules Rimet lo postergó a 1940. El estallido del conflicto un año antes, hizo que todo quedase en suspenso, sin saber cuándo se volvería a retomar. Cuando la guerra terminó en 1945, la FIFA quería reanudar la Copa Mundial tan pronto como fuera posible, y programó un congreso para el año siguiente en Luxemburgo. Allí, se planteó que Suiza acogiese la 4ª edición, prevista en principio para 1949, al ser una economía boyante. Esta propuesta no era posible a corto plazo, porque el país helvético no contaba con estadios suficientes para un evento internacional. Brasil dio un paso al frente, para solucionar la falta de sedes, y presentó un proyecto muy parecido al de 1942. Su presidente, Getúlio Vargas, se garantizó el apoyo del líder argentino Juan Domingo Perón, siempre y cuando el siguiente evento en América fuese organizado por el país andino. Además, propusieron que la Copa Mundial se celebrase en 1950, para garantizar el mayor número posible de participantes. El 25 de julio de 1946, los dirigentes de la FIFA eligieron por unanimidad las únicas candidaturas presentadas: Brasil para la edición de 1950, y Suiza para la de 1954. También, se aprobó que el trofeo fuese renombrado Copa Jules Rimet, en homenaje a sus 25 años de presidencia, y el reingreso en la FIFA de las 4 federaciones británicas. Para esta edición, en total, se inscribieron 34 selecciones a la fase de clasificación para 16 plazas. Los campeones de la última edición, Italia, y el anfitrión, Brasil, clasificaron automáticamente, por lo que quedaron en juego 14 cupos directos. Previamente, la FIFA había decretado que Alemania y Japón no podían jugar, por su papel en la Segunda Guerra Mundial como potencias del eje. En cambio, Italia sí fue admitida gracias a su dirigente Ottorino Barassi, presidente de la Federación Italiana, quien había custodiado el trofeo de la Copa durante el conflicto, en una caja de zapatos bajo su cama, para que así, no caiga en manos de enemigos durante la guerra. En el viejo continente, las 4 asociaciones del Reino Unido, Inglaterra, Escocia, Gales, e Irlanda del Norte, jugaron por primera vez la fase clasificatoria luego de su reingreso en la FIFA. En este caso, se permitió que la edición de 1949, sin cuenta de su campeonato propio, el British Home Championship, sirviese como grupo clasificatorio con 2 plazas directas. Inglaterra y Escocia llegaron a la última jornada con las 2 primeras plazas aseguradas, dejando afuera a galeses y norirlandeses. Sin embargo, la Federación Escocesa había prometido antes del torneo, que solo viajaría a Brasil si eran campeones.
Al no darse esa situación, Inglaterra fue el representante británico. Tras la deserción escocesa, la FIFA invitó a Francia y, aunque la aceptó en un primer momento, posteriormente la rechazó por cuestiones económicas. Finalmente, la FIFA decidió anular ese cupo. En el grupo 2, Turquía y Siria disputaron la semifinal, para sacar el rival de Austria para luchar por el cupo al Mundial. Los turcos pasaron por arriba por 7-0. En la vuelta, Siria se retiró, por lo que Turquía avanzó a la ronda final del grupo. Sin embargo, su rival, Austria, también anunció su retiro, por lo que Turquía clasificaría de forma inmediata para el Mundial. Pero los turcos también anunciaron su retiro tras su clasificación. La FIFA ofreció el cupo a Portugal, que lo rechazó porque creían que debían haberla ganado en el terreno de juego, para disgusto de la comunidad lusitana en Brasil. Finalmente el cupo fue anulado. El grupo 3, en la primera ronda Yugoslavia goleó 6-0 a Israel en Belgrado. La vuelta en Tel Aviv fue otra paliza báltica de 2-5. El global de 2-11 llevó a Yugoslavia a jugar la final contra Francia. Allí la ida en suelo yugoslavo terminó 1-1, mientras que en París terminó con el mismo marcador. Ante ello, se jugó un tercer partido en Florencia, donde en el alargue Yugoslavia derrotó a Francia por 3-2, sellando su pase a suelo brasileño. En el 4, Suiza se enfrentó a la siempre presente Luxemburgo, a la cual derrotó 5-2 en Zúrich, y 2-3 en Luxemburgo. La final la debieron jugar contra Bélgica pero se retiraron, por lo que Suiza se apuntó al Mundial. En el grupo 5 por fin fue un grupo. Suecia se clasificó aprovechando su gran momento venciendo a Irlanda y Finlandia. Estos últimos abandonaron la eliminatoria antes de que finalizara, además, ante los múltiples rechazos, fue invitada a participar, pero declinó por los costos del viaje. En el último grupo, al igual que en las eliminatorias de Italia 34, España clasificó, venciendo 5-1 a Portugal en Madrid, y empatando 2-2 en Lisboa. Nuevamente, no se jugaron eliminatorias en Sudamérica. En el grupo 1, sorprendió la baja de Argentina, aduciendo discrepancias entre la Asociación del Fútbol Argentino y la Confederación Brasileña de Deportes. Las beneficiadas por su salida, fueron Bolivia y Chile, rivales de grupo. Del mismo modo, en el otro grupo donde Uruguay y Paraguay, regresaban luego de 2 ediciones ausentes por las salidas de Perú y Ecuador. Por otro lado, Colombia fue expulsada de la FIFA en 1949, bajo la acusación de mantener una liga pirata. Ese caso fue conocido como El Dorado. En Norteamérica, México, Estados Unidos, y Cuba, se pelearon por 2 cupos, que terminó en manos de mexicanos y estadounidenses. Los cubanos fueron la víctima del grupo, recibiendo sendas goleadas. En Asia, al igual que en Sudamérica, no se realizaron eliminatorias. Birmania, Filipinas e Indonesia se retiraron, por lo que la única restante, la India, clasificó automáticamente, pero rechazaron el cupo. La principal hipótesis es que la nación asiática no participó por la obligación impuesta por la FIFA a los jugadores indios, de usar zapatos durante el torneo, pero el verdadero motivo fue porque la Federación de Fútbol de la por entonces recién independizada nación, no tenía los recursos suficientes ni el dinero para costear el traslado de su plantel a Brasil. Nuevamente, y al igual que 1930, solo 13 países asistieron a la cita mundial. El anfitrión Brasil, Bolivia, Chile, España, Estados Unidos, Inglaterra, Italia, México, Paraguay, Suecia, Suiza, Uruguay, y Yugoslavia. A lo que debutantes respecta, solo Inglaterra fue el único. Algo que solamente se volvería a repetir en el Mundial de Qatar 2022, donde solamente Qatar fue el único debutante. Un año más tarde, en 1948, en el Congreso de Londres, la FIFA decidió hacer el sorteo de los grupos antes de que se jugaran las clasificatorias. Esta medida terminó siendo un quebradero de cabeza, porque varias selecciones se retiraron antes de la inauguración. La FIFA fue incapaz de cubrir sus huecos, y al final los 13 participantes se dividieron de la siguiente forma: 2 grupos de 4, 1 de 3 y el último con solo 2. Estos fueron divididos de la siguiente forma: en el grupo 1, Brasil, Yugoslavia, Suiza, y México. En el grupo 2, Inglaterra, España, Chile, y Estados Unidos. En el grupo 3, Italia, Suecia, y Paraguay. En el grupo 4, solo Uruguay y Bolivia. El comité organizador estableció 6 sedes.
En la capital, Río de Janeiro, se construyó el Estadio Maracaná, que en aquella época presentaba el mayor aforo de la historia, 183.000 espectadores en sus gradas. 5 veces más aforo que el siguiente estadio local, São Januário. El gobierno carioca planteó una obra de tal magnitud para demostrar el potencial económico de Brasil a nivel internacional. Las obras no comenzaron hasta el 2 de agosto de 1948, con menos de 2 años de plazo. Maracaná fue finalmente abierto el 16 de junio de 1950, una semana antes del inicio de competición, a pesar de que algunas partes aún no estaban acabadas. La inauguración oficial llegó el 24 de junio, en el primer partido de Brasil. La segunda sede más importante fue Sao Paulo, ciudad más poblada del país y centro financiero. El estadio Pacaembu, abierto en 1940, vio duplicado su aforo hasta los 60.000 espectadores, para ser subsede de la fase final. Las restantes estuvieron condicionadas por la presión de los gobiernos estatales al comité organizador, que tuvo que ampliar el número de sedes. Los estados de Paraná, Río Grande del Sur y Minas Gerais consiguieron que sus capitales, Curitiba, Porto Alegre y Belo Horizonte, fuesen aceptadas. Del mismo modo, la norteña Recife, Pernambuco lo logró a pesar de su lejanía del resto. En ningún caso esas 4 ciudades albergaron más de 3 partidos. El balón del torneo fue una Superball Duplo T de fabricación brasileña, siendo la primera vez que se utilizaba un balón sin tiento. Se atribuye su invento a los argentinos, Luis Polo, Antonio Tosolini y Juan Balbonesi, y formaban parte del fútbol sudamericano desde la década de 1940. La Superball brasileña perfeccionaba el modelo original. Era un balón de 12 paneles, con costura y pico invisibles, que se podía inflar con una válvula. En el grupo 1, aunque Maracaná se estrenó una semana antes, la inauguración oficial llegó el 24 de junio, con el primer partido entre Brasil y México, donde los locales ganaron por goleada 4-0. Ademir, con un doblete, añadido de los goles de Jair y Baltázar, fueron los autores de los goles brasileños. Al día siguiente, Yugoslavia batió a los helvéticos por 3-0. Los yugoslavos se posicionaban como el rival más duro para los locales en su misión de acceder a la siguiente ronda. En la jornada 2, Yugoslavia vapuleó a los aztecas por 4-1. Bobek, Kajkovski por duplicado, y Tomasevic concretaron la paliza balcánica. La sorpresa vino cuando Brasil empató 2-2 contra Suiza en su único partido en Sao Paulo. El técnico local Flávio Costa hizo 4 cambios respecto al choque anterior para contentar al público paulista, pero el delantero Jacques Fatton les aguó la fiesta con sendos tantos. Suiza y México se enfrentaron el último partido, ambos estaban eliminados, sin embargo Suiza se despidió con honor al derrotar a los mexicanos por 2-1. El pase de grupo se decidió en la última jornada entre Brasil y Yugoslavia, el 1 de julio en Maracaná, y a los brasileños solo les valía la victoria. Antes del partido, se produjo la lesión de Raj Comiti, al golpearse la cabeza con el marco de la puerta de los vestuarios. Los yugoslavos no querían dejarle fuera, porque entonces no se permitían los cambios, así que saltaron al campo con 10 hombres, mientras le curaban la herida. Brasil aprovechó la superioridad numérica, para adelantarse con gol de Ademir. Cuando Miti se incorporó, los suyos ya estaban en desventaja, y aunque buscaron el empate por todos los medios, no fueron capaces de perforar la portería de Moacir Barbosa. Al final, Sissino hizo el 2-0 definitivo en el minuto 69. Brasil ya estaba en la fase final. En el grupo 2, la primera jornada terminó según lo previsto. Los ingleses, favoritos para la prensa, vencieron a Chile por 2-0, en su estreno en la historia de los mundiales. Mortensen y Manion, los encargados de darle los 2 primeros goles a Inglaterra, en la historia de esta competición. Por otro lado, España, con más dificultades de las esperadas, batió a los estadounidenses por 3-1 con 3 goles en los últimos 10 minutos. Pariani dio el gol a los americanos, pero los españoles, gracias a Igoa, Basora y Telmo Zarra, remontaron para la Furia Roja. En la segunda fecha, España ganó a los chilenos por 2-0, gracias a los tantos de Basora y Zarra, y a la gran actuación en portería de Antoni Ramález, quien se ganó el apodo de Gato de Maracaná por sus grandes atajadas. En el siguiente partido de grupo, Inglaterra estaba tan confiada en superar al cuadro estadounidense en Belo Horizonte, que alineó al mismo equipo del debut, y dejó fuera a su estrella Stanley Matthews.
Pero el 29 de junio de 1950 ocurrió lo inesperado. Estados Unidos, un equipo en el que solo había un futbolista profesional, ganó 1-0 con gol del haitiano Joe Gattiens. Gattiens era un lavaplatos en un restaurante en Nueva York, que solamente jugaba al fútbol en sus tiempos libres. Al final del encuentro, los americanos triunfadores salieron en hombros como héroes. Una pequeña anécdota fue cuando la noticia de la derrota inglesa llegó a suelo británico, los periodistas que vivían en una nube de creerse los mejores por solo inventar el deporte, creían que hubo un error y que en realidad habían goleado por 10-1. Llegados a la última jornada, Inglaterra necesitaba vencer a España el 2 de julio en Maracaná para clasificarse, algo que tampoco sucedió. La Roja, capitaneada por Piru Gainza, disputó su mejor partido del torneo. A los 3 minutos de la segunda parte, Telmo Zarra superó a Bert Williams con un suave disparo. España ganó por 1-0 y se había clasificado contra todo pronóstico. El otro encuentro entre Chile y los Estados Unidos, el único disputado en Recife, sirvió para que el delantero Jorge Robledo, delantero del Newcastle United de la liga inglesa, diese un recital en la única victoria chilena por 5-2. Ambos equipos se iban con la frente en alto, en especial los americanos tras su histórica victoria a Inglaterra. El grupo 3, la participación de Italia estuvo marcada por la tragedia de Superga, ocurrida el 4 de mayo de 1949, cuando la plantilla del Torino Football Club falleció en un accidente aéreo. De los 11 titulares de la selección italiana de ese periodo, 10 pertenecían al club, entre ellos el capitán Valentino Mazzola. Los nuevos convocados por Italia, aún consternados, se negaron a viajar en avión, y prefirieron cruzar el Atlántico en el buque Sises. El viaje duró más de 2 semanas, y para cuando llegaron a Sao Paulo estaban agotados, sin entrenar en condiciones. El comité organizador hizo que Italia jugase sus 2 partidos en la capital paulista porque allí residía una numerosa comunidad de inmigrantes italianos. El 25 de junio de 1950, se enfrentaron Suecia e Italia en Pacaembu. Los transalpinos eran los claros favoritos por ser los actuales campeones del mundo, a pesar que haya sido hace 12 años. Mientras que Suecia, ganadora de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1948, se presentó con una plantilla de talentosos amateurs, como Lennart Skoglund y Hasse Jeppsson. Al final, los suecos sorprendieron a público y prensa con una clara victoria por 3-2, que marcó el resto de la ronda. En el siguiente partido, Suecia empató con Paraguay por 2-2. Este resultado eliminaba a los Azzurri tan solo con un partido disputado, mientras que aún daba esperanzas a los guaraníes. Sin embargo, Italia derrotó a los paraguayos por 2-0, con goles de Carapellese y Pandolfini, limpiando la pobre imagen ofrecida en su debut. Sin embargo, no les alcanzó pues Suecia avanzó de ronda. Debido a que 2 selecciones clasificadas se retiraron antes de tiempo, el cuarto grupo solo contó con Uruguay y Bolivia, que disputaron un único partido el 2 de julio en Belo Horizonte. El combinado oriental salió con todas sus estrellas y era el claro favorito, así que el Estadio Independencia registró la peor entrada del torneo: 5.300 espectadores. Uruguay certificó su pase con un claro 8-0, con 4 goles en la primera mitad y otros 4 en la segunda. El charrúa Oscar Míguez hizo un triplete. La novedad llegó en la fase final. Por primera y única vez en la Copa Mundial, se celebraría una liguilla entre los 4 campeones de grupos, a todos contra todos en 3 jornadas. En las 2 primeras, Brasil realizó una exhibición de buen juego al derrotar a Suecia por 7-1, y en el segundo encuentro a España por 6-1, marcando 13 goles a favor en solo 2 partidos. Uruguay por su parte, cumplió sus 2 primeros compromisos en Sao Paulo. En el primero estuvo a punto de perder contra España, pero el capitán Obdulio Varela empató 2-2 en la segunda mitad. Y en el segundo, con más apuros de los esperados, arrancó una victoria a Suecia por 3-2, con gol de Oscar Míguez a 5 minutos del final. Al llegar la última jornada, los únicos países con opciones de título eran Brasil con 4 puntos y Uruguay con 3 puntos, que debían enfrentarse directamente. Antes de ello, el tercer puesto se decidió el 19 de julio en Pacaembu. Suecia fue muy superior a España y acabó ganando por 3-1 con goles de Sundqvist, Mellberg y Palmer. El vasco Zarra recortó distancias antes del final. Suecia así llegó al podio mundial por primera vez en su historia.
El último partido se convirtió en una final de facto. Se jugó el 16 de julio de 1950 en el Estadio Maracaná en Río de Janeiro, Brasil, frente a unos 200.000 espectadores, la mayor cantidad de espectadores jamás reunida para presenciar un partido de fútbol. Cabe mencionar que, si bien el favorito era Brasil, la selección de Uruguay era en ese momento una de las más laureadas del planeta, con una Copa del Mundo, 8 Copas Américas y 2 títulos olímpicos, y que su juego llevaba varias décadas provocando la admiración de todos los aficionados del mundo, por lo cual difícilmente podía considerarse a la escuadra uruguaya como rival débil. En la final, el equipo brasileño necesitaba tan solo de un empate, para obtener el primer lugar del último grupo, y con ello proclamarse campeón del mundial, lo cual aumentaba la confianza de la afición local. Los principales diarios de Río de Janeiro, ya tenían sus primeras planas impresas, celebrando por anticipado el triunfo del equipo local. El diario de Río ponía como titular de su portada, "O Brasil vencerá, a Copa será nosa", mientras que el periódico O Mundo colocaba en su portada, "Brasil campeão mundial de fútbol 1950". Había muchas carrozas adornadas ya preparadas en Río de Janeiro, para encabezar un auténtico carnaval de festejos, y ya se habían vendido más de 500.000 camisetas con la inscripción de Brasil campeão 1950. El propio Estadio Maracaná se encontraba decorado con pancartas en portugués que decían homenaje a los campeones del mundo. Además, las autoridades políticas brasileras habían acuñado monedas conmemorativas con los nombres de los futbolistas de la selección local. Había una banda de músicos presente en el estadio, con instrucciones de interpretar el himno del ganador al final del partido, a la cual no se entregó la partitura del himno uruguayo, por considerarlo innecesario. También la banda había preparado una marcha triunfal, titulada Brasil Campeão, compuesta para la ocasión. El favoritismo del local había alcanzado incluso a las autoridades uruguayas. A pocas horas de comenzar el encuentro, la selección de fútbol de Uruguay recibió la visita de los integrantes del cuerpo diplomático de la embajada, solicitándoles que sufrieran una derrota digna, es decir, sin goleada. Incluso el mismo presidente de la FIFA, el francés Jules Rimet, estaba convencido de la victoria local debido al ambiente triunfalista expresado por la afición brasilera. Rimet llevaba un discurso en el bolsillo derecho de su saco, en homenaje a los campeones brasileños, escrito en portugués. Antes de empezar el partido, los futbolistas uruguayos eran conscientes del enorme favoritismo del que gozaba la escuadra brasileña. El entrenador de aquel combinado, Juan López Fontana, deseaba evitar una derrota humillante, y pidió a sus jugadores que jugaran defensivamente. Cuando López se retiró, el capitán uruguayo Obdulio Varela dijo a sus compañeros: "Juancito es un buen hombre, pero ahora se equivoca. Si jugamos para defendernos, nos sucederá lo mismo que a Suecia o España". Los hombres de la escuadra uruguaya entendieron así que jugar defensivamente contra el equipo brasileño resultaría en una derrota por goleada. Poco antes de entrar al campo de juego, los uruguayos percibían con una gran intensidad el estruendo de los aficionados locales en las tribunas del Maracaná. Varela animó a sus compañeros diciendo: "Muchachos, los de afuera son de palo, que comience la función". Al empezar el partido, el equipo brasileño comenzó su habitual presión con los delanteros, en busca del gol para poder liquidar el partido cómodamente, y en el menor tiempo posible. Cabe destacar que los anteriores triunfos de Brasil en el torneo habían sido por abultado margen, por lo que la afición local casi les exigía repetir goleadas similares. Sin embargo, el portero uruguayo, Roque Gastón Maspoli, logró contener los ataques brasileños exitosamente, y así finalizó la primera mitad del tiempo reglamentario, con ambos equipos retirándose a los vestuarios, empatando sin anotaciones y la molestia en las tribunas por falta de goles. Pese a este sinsabor, el optimismo continuaba entre el público local, pues el empate le daba a la Canarina el campeonato del mundo. A comienzos del segundo tiempo, el brasileño Friasa anotó el primer gol de la tarde. Una gran celebración comenzó a inundar el estadio, incluyendo algunos petardos. Tras bajar la tensión del público y de los equipos, se reanudó el juego y, en el minuto 21 del segundo tiempo, Gigia escapó por la derecha y, tras simular que remataría a la portería, optó por el pase al medio del área, donde el ingreso sin marcas de Juan Alberto Schiaffino le permitió igualar el marcador del encuentro. Aún con este resultado de 1-1, Brasil se hubiera convertido en el ganador del Mundial. A pesar de ello, la afición brasileña reclamó la victoria, y así lo entendió su equipo, que se lanzó desesperadamente a conseguir un segundo tanto. Para la prensa y la afición de la época, Brasil no podía ser campeón simplemente empatando.
Sin embargo, los jugadores uruguayos continuaron defendiéndose acertadamente e incluso lanzando ataques sobre el área brasileña. Finalmente, en el minuto 34 del segundo tiempo, Gigia aprovechó la ocasión, y pateó un violento tiro entre el portero y el poste. Anotó así el segundo gol para Uruguay y el estadio quedó en absoluto silencio. Incluso los futbolistas uruguayos quedaron impresionados con el repentino silencio en el recinto, donde minutos antes reinaba la euforía de la afición. A punto de finalizar el partido, Brasil atacaba con todo su poderío, pero le fue imposible revertir el resultado. Al cumplirse el tiempo oficial, el árbitro inglés George Rider dictó el final del encuentro, con lo cual estallaba la alegría de los jugadores uruguayos. Al finalizar el partido, la mayor parte del público salió en silencio o llorando del recinto. Los futbolistas brasileños mostraban abiertamente su pesar, y la prensa local lanzaba comentarios apenados e incrédulos ante una derrota totalmente inesperada. La banda de música traída para la ocasión no ejecutó pieza alguna, no percatándose de la ceremonia de entrega de la Copa Jules Rimet a Uruguay. Podrán pasar los años, y este partido seguirá siendo recordado por todos. Uruguay se hizo grande en suelo brasileño y se llevó la segunda Copa del Mundo a su tierra. Gigia pasó a la historia como el hombre que hizo silenciar el Maracaná. Como dato de color, Alcides falleció 65 años después en 2015, el mismo día de la final, 16 de julio. En la otra cara de la moneda, los jugadores brasileños les tocó vivir una condena social, toda su vida. En especial el portero Barbosa. Al retirarse en 1962, Barbosa estuvo trabajando como funcionario en la Superintendencia de Deportes de Río de Janeiro, y se apartó por completo del fútbol, pues parte de la sociedad brasileña le había convertido en un chivo expiatorio para culparle del maracanazo. Al año siguiente, en 1963, los gerentes de Maracaná reemplazaron las porterías. Y le regalaron la original de madera en la que había encajado el gol de Gigia. Moacir no dudó en quemarlas. Más de 40 años después, en 1993, fue a visitar a la selección brasileña, mientras se preparaba para la Copa Mundial de 1994, pero el cuerpo técnico de Mário Zagallo le negó la entrada porque creían que daría mala suerte. En otra oportunidad, Barbosa llegó a declarar que la pena máxima en Brasil por un delito son 30 años, pero yo he cumplido condena durante toda mi vida. En sus últimos años, Barbosa afrontó la muerte de su esposa por un cáncer y la pobreza, aunque el Vasco da Gama terminó otorgándole una pensión vitalicia. Lamentablemente, falleció el 8 de abril de 2000 a los 79 años, por un derrame cerebral, en casa de su hija adoptiva. La única persona que estuvo a su lado, en sus últimos días de vida. Siempre es bueno contar esta historia, para hacer entender que el fútbol, si bien despierta pasiones en todo el mundo, en especial en países como Brasil o Argentina, donde el fútbol se vive más que un deporte, eso no significa llevarlo a un extremo. El fútbol es un deporte, un juego, donde existen las victorias y también las derrotas. Donde nadie debe ser condenado por un error. Los futbolistas también son seres humanos, no máquinas sin sentimientos. Barbosa no mereció vivir con toda esa condena por un delito que jamás cometió. Espero que ahora mismo esté en un lugar donde pueda descansar en paz, después de vivir injustamente un repudio nacional, solo por un partido de fútbol. Esto ha sido todo para esta edición. Sin duda, uno de los mundiales más recordados de la historia, y con más historias fuera de las canchas. Si les ha gustado este repaso de la cuarta edición de los mundiales, deja tu like, suscríbete para traer lo más pronto posible el próximo mundial, el de Suiza 1954. Un mundial también con una grandísima final. Sin nada más que decir, los veo en un próximo video. El Mundial de Suiza 1954.